En 2024, un hallazgo médico llamó la atención de la comunidad científica internacional, ya que se detectó un nuevo tipo de sangre, único en el mundo, perteneciente a una sola persona. Sí, escuchó usted bien, solo existe una persona en todo el mundo que tiene ese tipo de sangre. El hecho fue reportado en la revista Scientific American, que, como usted bien lo sabe, es una de las publicaciones científicas más respetadas del planeta. Para los laboratorios, este hallazgo es fascinante por las implicaciones que puede tener en la medicina transfusional, pero para otros nos abre la puerta a preguntas mucho más inquietantes. ¿Qué significa que exista un tipo de sangre desconocido presente en un único ser humano? ¿Estamos frente a una mutación fortuita o acaso ante un marcador biológico de contacto con inteligencias no humanas? Y no, esto no es una exageración. Podríamos estar ante la evidencia definitiva del intercambio entre humanos y seres no humanos. Y nadie está hablando de eso, a pesar de que acaba de ser publicado en la revista científica más importante del mundo. Quédese con nosotros y le contaremos todos los detalles. Esto es Alien Truth. La sangre humana, como sabemos, se clasifica principalmente en el sistema ABO y por el factor RH positivo o negativo en ambas clasificaciones. Estos grupos sanguíneos se clasifican dependiendo de proteínas específicas en la superficie de los glóbulos rojos. La medicina moderna había establecido que estas categorías, con sus múltiples variantes y subtipos, cubrían prácticamente todas las posibilidades en la especie humana. Sin embargo, de vez en cuando emergen casos que desafían esta visión, y el descubrimiento de un nuevo tipo de sangre en una sola persona, imposible de clasificar dentro de los sistemas conocidos, constituye una anomalía científica de primer orden. Y como toda anomalía, no ha tardado en generar debates que trascienden la interpretación puramente médica. Y es que la noticia, inevitablemente, nos recuerda a otro enigma de la biología humana: el factor RH negativo, un rasgo en la sangre que solo posee cerca del 15% de la población mundial. Y es un gran misterio este tipo de sangre, ya que a nivel genético significa la ausencia de una proteína heredada de nuestros ancestros primates, lo cual desconcierta a los biólogos, porque si esa sangre no provino de nuestros ancestros comunes, entonces ¿de quién? Es por eso que el RH negativo ha sido relacionado durante décadas con teorías de origen extraterrestre, desde hipótesis de mutación espontánea hasta especulaciones sobre intervención genética por parte de civilizaciones avanzadas en el pasado remoto. Y es que no podemos evitar señalar que culturas ancestrales ya distinguían entre sangre de los dioses y sangre del hombre común. Curiosamente, en regiones con alta incidencia de RH negativo, como en las tierras mayas del sureste de México, Belice y Honduras, o algunas zonas de los Andes en Perú, abundan mitos sobre seres venidos de las estrellas que entregaron conocimientos a los pueblos originarios. ¿Podría este nuevo tipo de sangre ser un eco moderno de aquel misterio, un paso más en una línea evolutiva que no tiene explicación puramente terrestre? Y es que esta no es la primera vez que el tema de la sangre aparece vinculado al fenómeno del contacto extraterrestre. En los archivos ufológicos, muchos de los cuales le hemos presentado durante años en este canal, abundan reportes de abducciones en los que los testigos narran cómo los supuestos visitantes extraterrestres les extraían sangre o tejido biológico. Casos emblemáticos como el de Betty y Barney Hill en 1961
describen procedimientos médicos enfocados en la genética humana. Más aún, existen registros militares desclasificados que muestran interés en cómo los alienígenas podrían estar manipulando o estudiando nuestra biología. El célebre informe Cometa, en Francia, así como documentos de la CIA y el Pentágono, hacen referencia a la posibilidad de que los encuentros cercanos incluyan un componente de experimentación y manipulación de nuestros genes. Y es que si aceptamos la posibilidad de que inteligencias externas llevan décadas o siglos e incluso milenios estudiando nuestro ADN, ¿no podría entonces el tipo de sangre único en esta persona, que por motivos éticos no se ha revelado su identidad, ser el resultado tangible de una modificación experimental? En 1952, por ejemplo, se descubrió en Bombay, India, un subtipo de sangre llamado Bombay o HH, extremadamente raro, con solo unas pocas decenas de personas en todo el mundo que lo poseen. Y en 2012, se documentó el caso de una mujer con ADN completamente distinto en diferentes órganos de su cuerpo, como si convivieran dos genomas en la misma persona, un fenómeno llamado quimerismo. Estos casos nos muestran que la biología no es tan estable como creemos. Sin embargo, lo extraordinario del nuevo hallazgo es que estamos frente a un tipo de sangre jamás registrado y que, hasta donde sabemos, existe en un único individuo de nuestra especie. La ciencia ortodoxa dirá con razón que este fenómeno puede explicarse como una mutación genética aislada, el resultado de millones de combinaciones posibles en la recombinación del ADN, y sin duda esa es una de las hipótesis más razonables. Pero la historia de la humanidad está llena de mutaciones que, al propagarse, cambiaron el rumbo de nuestra especie. La tolerancia a la lactosa, la resistencia a ciertas enfermedades o incluso la expansión del cerebro humano en el Pleistoceno. Entonces, si cada una de estas mutaciones fue crucial para nuestra evolución, ¿qué papel jugará esta nueva sangre? Y aquí es donde surge la pregunta incómoda. ¿Y si estas mutaciones no fueran del todo naturales? ¿Y si, como sostienen teorías de la panspermia dirigida, hay un agente externo que impulsa determinados saltos evolutivos? Civilizaciones antiguas como los sumerios, mayas y egipcios afirmaban que sus dioses descendieron del cielo y crearon o modificaron al ser humano. Los textos sumerios de los Anunnaki hablan de manipulación genética para mejorar, entre comillas, a la humanidad. En Mesoamérica, los mitos sobre Quetzalcóatl lo describen como un portador de sangre divina que transformó a los hombres. Si miramos con ojos modernos, estos relatos pueden interpretarse como recuerdos mitificados de intervenciones biológicas. No es sospechoso que hoy, miles de años después, nos enfrentemos a un descubrimiento que podría encajar en ese mismo patrón. Si este tipo de sangre único no puede ser transfundido, su portador entonces depende exclusivamente de sí mismo en caso de emergencia médica. Esto plantea dilemas éticos y científicos, pero más allá de la medicina, el hallazgo abre la puerta a un futuro de investigación genética sin precedentes. ¿Qué secretos esconde el ADN de esta persona? Podría contener variantes que expliquen nuevas resistencias a enfermedades, longevidad o incluso capacidades biológicas desconocidas. ¿Acaso uno de sus dos padres no era humano? De ser ese el caso, estaríamos ante la primera prueba científica de mezcla entre una especie humana con alguien no humano, un ser híbrido. Por supuesto que la ciencia seguirá buscando respuestas dentro de sus marcos convencionales, ya que desde el punto de vista científico, esto es un hito extraordinario. Pero desde otro ángulo,
Es mucho más que eso. Es un posible indicio de que la historia de nuestra especie todavía guarda secretos cósmicos, ya sea fruto del azar genético o evidencia de una huella extraterrestre en nuestro linaje. Este caso nos invita a reflexionar. La humanidad podría no ser la especie cerrada y concluida que creemos. Quizá aún estemos en pleno proceso de ser modelados, y tal vez no solo por fuerzas terrestres. ¿Usted qué piensa? Para Alien Truth, Edward Betancourt.